anoche soñé contigo, weón. No te creo. Sí, weón. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Estábamos, weón, yo he estado creo que 2 veces en Melipilla de paso, sí, porque no me ha tocado visitar a nadie en Melipilla en particular. Una vez fui a tocar para allá, pero en el sueño tenía conciencia de que estaba en Melipilla, ¿cachai? Eh, y estaba ahí tú, y de repente llegaba un compadre así y nos decía como, cabros, ¿quieren fumarse un cañito y la weá? Y yo como, no, no, gracias maestro, y la weá, y tú le decías que sí, po. Claro. Entonces el weón después decía, no, 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 en verdad es un bongazo. Y ya, pues, y vos te pegáis el bongazo y la verdad yo te estoy mirando mientras te pegáis el bongazo y estábamos como en el pasto, como en una especie de parque y atrás nuestro había una cancha de fútbol, pero era desproporcionadamente grande, muy grande. Y cuando me doy cuenta, tú botáis el humo y yo miro el humo y digo, oh, igual fumaría, pero no sé, bueno, como que no cacho, como que me lo estaba cuestionando. Y en ese momento me doy cuenta y estoy parado en la cancha. Como que hubo una transición de espacio físico. Yo no me doy cuenta. Y miro para arriba, hermano, y veo un weón, así, un compadre. No te podría decir qué tan alto, pero onda, yo creo que la mugre de la uña del dedo chico del pie era todo mi cuerpo. Así, era un weón enorme, 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 enorme. Estaba ahí jugando fútbol, weón. Y con una pelota mínima. Con una pelota de mi tamaño, así, para personas de mi tamaño. Personas normales, comunes, digamos, no normales. Y bueno, resulta que el weón le pega un chute y aparece Arturo Vidal, hermano. Ya. Y Arturo Vidal cabecea la pelota así, ¡pa! Y cuando se la tira de vuelta, el weón le pega una patada a la pelota, el compadre grande, pero en vez de pegarle a la pelota, le pega a Arturo Vidal. ¿Cachai? Lo Entonces ca- lo saca a la chucha así, volando, weón. Y ahí me desperté. ¿Pero sueles recordar los sueños? Sí, weón. En realidad que un tiempo hacía el ejercicio de anotarlos o contármelos a mí mismo en la mañana apenas me despertaba. Bien. Entonces ahí sentía que existía como una especie de nexo que uno genera, ¿no? Con este plano más, bueno, diferente. Y acá, pues, donde estoy ahora, ¿cachai? O donde mi mente está ahora. Y claro, los anotaba y me acordaba mucho más. Últimamente, la verdad que no lo hago, pero aún así me acuerdo de mis sueños. Muchas veces sueño, no sé, weas muy vívidas. eh, Me da la sensación de estar como muy inmerso ahí, ¿cachai? He tenido sueños en donde he sentido dolor Ah, sí. más verdadero que el que he sentido acá. O sea, Mm, sí. una vez cuando era cabro chico me esguincé el pie y me acuerdo que creo que eso es lo que más me ha dolido físicamente en este plano, pero en sueños he sentido un dolor así que es inexplicable, ¿cachai? Entonces, sí, tengo una relación curiosa con mis sueños, weón. Que el dolor físico tiene un límite. Hay un límite y que de donde después ya nos puede seguir doliendo. Hay como un umbral del dolor. Ujú. Y ahora como era como un proceso sanador eso. Y que era algo solamente de... Como que tenía un límite muy distinto al dolor emocional. Es solo físico. Es solo... Ahí está como una diferencia quizá entre el dolor y el sufrimiento. Mm. Y yo tenía una frase escrita, me acuerdo, como en mi pieza cuando vivía con mis papás, y era, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, como es verdad, como vaya a sentir dolor siempre en la vida, pero que tú te quedes pegado en ese, como que sufras por eso, eso depende de ti. Pero ¿por qué mencionamos el dolor? Ah, sí, que hay soñado a veces con cosas más dolorosas físicas. Sí, sí, o sea, sueños en donde estaban estas entidades, ¿cachai? Era como una especie de tortura, ¿no? Sí, Y sí. yo no tenía acceso como a ver a estos seres. Yo los percibía, pero no los podía ver. Sentía la presencia de ellos y yo no estaba en mi pieza, ¿cachai? Yo estaba en otro lado, digamos, eh, pero a ratos volvía, entre comillas, volvía a mi cuerpo porque también a veces me desdoblo, pero no es algo intencional, no es algo que yo decida, como hay gente que tiene esa voluntad y capacidad de hacerlo. Capacidad, creo, y luego voluntad, no sé. Pero a mí me pasa
mucho, que siento que salgo de mi cuerpo, me veo desde fuera. La mayoría de las veces no tengo control sobre las experiencias, entonces caigo en esto que es como parálisis del sueño. En fin, lo que pasó es que después de esta experiencia que tuve con drogas y eso, caí en una especie de patrón como cíclico de mí mismo, de comportamiento, de pensamiento, y eso se fue poniendo cada vez más agudo al punto en que ya no me conocía ni a mí mismo. Y ahí empecé con las parálisis del sueño muy heavy, con estos sueños dolorosos, o con sufrimiento. Sí, También ahora me acuerdo que había tenido esa experiencia mala con el LSD, porque como me lo decís, me fui acordando. Y fue como o sea, fue abuso de eso te llevó a eso, como te pegaste un Sid Barrett así. sí, fue como Sid Barrett, weón. Más que las experiencias en sí no fueron tan desagradables como el resultado total, la suma de todas las experiencias, porque yo tenía estas alucinaciones recurrentes, ¿cachai? Entonces me fui atrapando cada vez más eh, veía como esto, es que son cosas que no, yo creo que se escapan un poco de la explicación racional, ¿cachai? Entiendo. Pero tenía esto, como que visitaba estos lugares y una vez sentí que estaba en el mismo lugar que ya había estado en una experiencia psicodélica y la siguiente vez fue lo mismo, y la siguiente vez fue lo mismo, entonces hubo un punto en que ya no distinguía, ¿cachai? Ya estoy sentado aquí en el estudio hablando contigo o no sé, pues me está hablando el fuego, ¿cachai? Que es una weá que curiosamente me pasó una vez. Tuve una experiencia en donde conversé con el fuego, weón. O sea, él en realidad me metió conversa y él llevó la conversación. ¿Qué te decía? O sea, lo primero que me dijo, me preguntó por mi nombre. Yo le dije Domingo. Y luego me dice, Domingo, ¿te has dado cuenta de ese momento en que pareciera haber alguien más, pero súbitamente te das cuenta de que siempre fuiste solo tú? Y yo me quedé pensando así, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Porque estaba con unos amigos al lado, pero yo ya había trascendido este plano, así estaba en otra weá. Y sentía la presencia del fuego y sentía esta voz en mi cabeza y estaba tan... Todo lo que el fuego representaba físicamente, digamos que se movía para allá y yo sentía esa energía entrar en mí y se manifestaba en forma de palabras. Entonces, quizás no es tanto así como que me habló el fuego, ni mucho menos, pero igual yo soy de la creencia de que, bueno, todo lo vivo tiene conciencia o es parte de la conciencia y de alguna manera se puede manifestar y entregarte algo o quitarte cosas también. Y cuando se abren las puertas de la percepción, ya, yo siempre he pensado que si tu mente se lo imagina o realmente está sucediendo, no sé qué tanta diferencia hay, Mm. porque al final cada sujeto es subjetivo a la vida, como todo depende de lo que uno ve. Entonces, al final, algo de la imaginación puede ser tu realidad, y como tú decís, como si de hecho eres capaz de sufrir con los sueños, también eres capaz de sentir emociones con esto que puede inventar tu mente, y lo que inventa tu mente, ya sea el fuego hablándote, o también puede ser como, oh, ¿qué estarán pensando los demás de mí? La emoción es tan real como si fuese cierto o no, y ahí va es Mm. cuando, si tú eres creyente, me comentas que eres creyente de que todo tiene vida, que todo tiene como esta energía, esa es una fe que tú tienes. Yo te puedo decir, ya, no, compruébamelo. Y quizás no eres científico para hacerlo, pero me podría decir, no, esa es mi creencia, eso es lo que esa es mi fe, tengo fe en eso. Y pasa a veces que cuando tienes experiencia donde los sentidos se alteran, uno se cuestiona y dice, ¿estoy viendo la vida como es? ¿O estoy viendo la vida alterada? Y una cosa que te diría decir es, ¿cómo pues pasas, entre comillas, al mundo real habiendo vivido todo eso? Habiendo estado en otro plano, ¿cómo después puedes hacer la fila para comprar pan o esperar tu turno para hablar? ¿Cómo eres capaz de volver a situarte al mundo real después de vivir eso? Bueno, en mi caso, con ayuda farmacológica, con terapia, me tuve que recluir en mi casa. Eh, Apoyo de mi familia, de mis viejos, de mis hermanos y
y de mis más cercanos, o sea, y un trabajo, eh, no diría de autosuperación, porque era como que estaba en un punto de colapso tan grande que en realidad yo sentía que no había ni adentro ni afuera, en términos de lo que yo percibía y lo que el resto podía percibir de mí, o era como una total mezcla, como una vez un amigo me comentó que él sentía que no existía esto del pensar que es como ajeno, lo que está pasando en tu cabeza está pasando en tu cabeza y en ningún otro Mm. lugar, sino Él que no era... estaba de acuerdo con eso. No, 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 él me decía eso. Él Ah, me ya. decía que nada, pues esto de que de repente tú piensas algo y ese algo puede estar muy influido por las cosas que pueden estar pensando los demás. Yo siempre me he sentido muy influido por elementos externos, como pensamientos ajenos. Yo creo que a mucha gente le pasa eso, ¿no? Como ya que van a pensar si hago esto, qué van a hacer si hago esto. Ujú. Y eso es algo que pasa dentro de uno, ¿cierto? Sí, Pero bueno, mi amigo lo que me decía era, no, pues bueno, o sea, eso está pasando dentro tuyo, pero está pasando en otros lados también, ¿cachai? Es como que no existe una distancia o un límite entre la percepción individual y la percepción, digamos, más... mm, Yo en un momento me cuestionaba mucho si las cosas que a mí me estaban pasando a mí, o estaban simplemente pasando como si todo ya hubiera pasado, ¿cachai? Como si todo lo que yo construyo en un discurso, por ejemplo, ya estuvo dicho. exacto. ¿Y te gusta vivir en ese limbo o que te gustaría elegir un lado? El limbo, Porque mm, me mencionas de la duda. No sabes si es un pensamiento tuyo o si es colectivo, ¿verdad? O a mí me pasa todo lo que tú escribiste. De hecho, todo el rato que tú hablaste, yo te veía a ti hablar y decía, ahí estoy yo hablando. Está, está literalmente diciendo lo que yo tengo escrito acá, ¿cachai? En lo que he escrito en mis notas, ¿cachai? mm, Entonces, me hace pensar, o esa es una bonita coincidencia, porque, porque somos de la edad similar, porque tenemos gustos similares, o una señal que demuestra, hermano, como qué tantas señales tengo que mostrar para que ya deje de ser fe y sepas que es verdad, que está esta piscina de conciencia. Y yo soy creyente de todo lo que tú dices, pero tengo ese pero, y es el otro lado. mm. Y lo que te preguntaba yo era, a mí me gusta el limbo, y creo que voy a pasar, y justo antes de morirme, voy a decir, aún no tengo la respuesta. Y me preguntaba, ¿a ti te gustaría elegir una que ya es así? ¿O te gustaría elegir una o estás tranquilo en este limbo, en esta... La verdad que el limbo llegó a mí, como que no fue algo como que yo elegí, sino que se dieron todas estas circunstancias y me quedé en el limbo, y me quedé en el limbo nomás, po. Y Pero de como repente siento... todos, o tú sí sentís que hay personas que ya tomaron una decisión, que no están en el limbo. Es una buena pregunta, Juan. Yo creo que hay gente que simplemente se niega a otras posibilidades, ¿cachai? En todo ámbito puede pasar. Y en esto en particular, he tenido discusiones con gente como del tipo, no sé, lo que está pasando en tu cabeza no es real porque está solo en tu cabeza, ¿cachai? Entonces ahí ya entramos a Y qué yo es lo tendría una real. palabra real. Es, Sí, pues. eso Yo creo ahí, que, yo creo que hay un tema con que a mí me pasa, no uso mucho la palabra real, me gusta más adherirme al término de verdadero, ¿cachai? Porque, por ejemplo, para mí algo puede ser muy real, vivirlo, y eso es verdadero, ¿cachai? Para mí, pero para otra persona, eso que para mí es muy verdadero, puede no ser real, ¿cachai? Puede ser simplemente un objeto de algo que ocurre en mi mente, y eso quizás no le quita lo verdadero, pero sí le quita lo real, ¿cachai? Porque por lo que yo he descifrado o conozco, he conversado,
digamos que, bueno, la muralla de acá es celeste, ¿cachai? Y tú la veis celeste y los dos estamos de acuerdo que es celeste, entonces ya, pues, estamos de acuerdo. Llamémosle eso celeste, realidad, ¿cachai? Como digamos que pretendamos de alguna forma que todas estas ideas que tenemos en común o que de repente no tenemos en común pueden ser llamadas algo real o algo irreal, ¿cachai? Lo, Como lo yo único que pienso, compartimos del color celeste, lo único que tú y yo compartimos de eso es el nombre. por ejemplo, Nada, sí, po. pero es solo. Y creo que lo que tú piensas de la vida y cómo tú lo ves es real. Y volvemos, y volvemos. Si ves una alienígena, si tú te lo imaginas, se lo estás viendo, cambia algo, da absolutamente lo mismo, ¿cachai? Sí, y es que está esta sensación que a veces a mí me da de que nada de lo que pienso lo pienso yo, ¿cachai? Como que, bueno, ya, escucho mi voz, yo elaboro un pensamiento, y a medida que voy elaborando ese pensamiento voy construyendo de alguna forma, yo me lo imagino que es como que estoy en una cuerda floja, ¿ya? Porque a medida que vas hilando el pensamiento, empiezas o a divagar o a pensar otras cosas, o tienes un recuerdo, o alguien dice algo, o escucha, o cualquier estímulo. Entonces, todo eso te desvía un poco, por decirlo así, y a mí a veces me da la sensación de que, o sea, yo te lo puedo decir, yo he tenido alucinaciones, o así les llaman, ¿cachai? Auditivas, digamos, en donde mi voz es igual de fuerte que como me, o sea, la voz que escucho es igual de fuerte que como la que tú me estás hablando, ¿cachai? Ah, mira. Entonces, eso igual me dio como una señal de que es un poco lo que tú decías, y ¿cachai? Como que sí, es cierto. Si yo veo un alienígena y nadie más lo ve, eso no hace que el alien sea menos real, o que mi percepción de lo que vi sea No hay, menos real. no hay ninguna diferencia, eso es lo que creo yo. No hay ninguna diferencia. Mm, No hay ninguna diferencia. Y eso, pero ahí está lo bonito también, cuando dos personas lo ven. mm, Porque ahí ustedes tienen es compartida ese momento. Ah, ya, es real, porque ambos lo vimos. mm, Eso es bonito. Y me dejaste pensando con algo con lo que es tu pensamiento, lo que es tuyo, si es tuyo o no. Y digo, tú formulaste una frase en español para que yo te entendiese, ujú, pero tú dijiste cuerda floja ujú. porque lo he escuchado otras veces. Que gente dice, ¿qué tiene que ver una cuerda floja con lo que... ¿Qué tiene que ver una metáfora en tu frase? ¿Por qué utilizaste y hablaste como chileno, porque dijiste hartas palabras y suena como una persona que es chilena. Tu idea, ninguna de las palabras que utilizaste para transmitirme tu idea fueron genuinas, era algo imitado, que es el idioma. No sé si no sé si te estoy perdiendo. No, sí, sí, estoy llegando, estoy llegando. Las ideas no tienen idioma. Nosotros al compartirla le ponemos como estos sonidos, y ahí también se Claro. pierde. Porque habláis de como en este mundo real tenemos distracciones a veces que nos van perdiendo el hilo de las cosas. Bueno, en el sueño no pasa eso. En el sueño estás usando como todo el abanico o sea, Mm, yo sé que yo soy, esto es lo que yo creo. Dije yo sé, no, voy a decir yo sé. Yo sé que yo soy un genio en la conciencia. Tengo todos los conocimientos. Cuando he soñado, es increíble lo inteligente que puedo llegar a ser. Al salir al mundo real, eso es lo más difícil, aplicarlo ahí. Y ahí, no, ahí al tratar de aplicar idiomas o ideas o sonidos, ahí se pierde porque estoy usando, ahí quizá la telepatía o la energía o esto no tangible o la comunicación no verbal o esa instinto, puras cosas que decimos como, no, 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 qué raro, quizás esa es la verdad. Y nos hemos estado fijando demasiado mal al utilizar eh, la lengua y el aire para transmitir ideas. Quizás esa no es la mejor forma de... Por eso, por alguna razón tenemos tantas peleas hoy en día como ser humano y hay guerra y todo es por sonidos que hacemos con nuestra boca que es mal traducida, que no se entendía no es bien recibida por la otra persona, que al final no es lo que dice, es lo que escuchas. Entonces, mm. no, me fui a la mierda, pero era, si hay problemas en la forma que nos comunicamos o transmitimos una idea, hay que preguntarse si la idea es de uno o no, o sea, bueno, digo como...
cuando tenía cuando estuve más atrapado, a veces yo sentía que iba a abrir la manilla, o sea, la puerta del baño, y que cuando moviera la manilla iba a abrir y no iba a haber nada. Y me preguntaba mismo, ya, pero ¿qué es lo peor que puede pasar, weón? ¿Que no haya nada o que esté el baño? Y comentaba esto después con gente, me decían, weón, pero esos pensamientos, o sea, esa idea no es real, ¿cachai? Y yo les decía, weón, pero es que es como cuando estáis parado frente a un abismo. Una de mis voces más fuertes, como de las voces que tengo dentro de mí, era esta que me decía todo el rato como que algo malo va a pasar, ¿cachai? O más que eso, como te va a pasar esto, pero después nadie te va a creer. Y Entonces no va a como- ser real para el resto, entonces vaya a quedar como un incomprendido. Y me ponía a pensar, no sé, todos escucharán voces a este volumen, o sea, yo creo que que eran sí. voces, porque eran voces súper abusivas, ¿cachai? Onda, cosas feas, po, que uno se dice, pero con un volumen mucho más, o sea, yo no estaba acostumbrado al menos a eso, ¿cachai? A eso voy. Te quería preguntar si tenía una buena conversación con esa voz, porque me pasa que mi voz nunca me ha gritado y nunca me ha hablado fuerte. Eh, y he aprendido a llevarme bien con ella. He podido conversar con esa voz, cómo te lleváis. Nos amamos tanto como nos odiamos. Es una relación súper ambivalente. Nos llevamos bien, pero ha sido mucho esfuerzo y también de entender como que mucho tiempo yo sentía que había como una jerarquía, ¿no? En mi cabeza. Como yo no soy el que toma las decisiones, Mm. yo estoy guiado por esta voz, ¿cachai? Que me dice lo que tenéis que hacer, es como... Pero eh, te apaña, onda como, porque esta voz también te hace atreverte a probar algo nuevo en el bajo o hablar con una chiquilla. ¿Te apaña a veces o solo perjudicial? por eso te digo, nos queremos tanto como nos odiamos. Es infinitamente variable, creo. No es 100% perjudicial, pero tampoco es 100% amoroso, ¿cachai? De hecho, creo que últimamente hemos tenido una mejor relación, pero también diciéndome como, loco, quiérete, quiéreme, querámonos, ¿cachai? Chucha madre, güey. Creo que tengo algo que decirte que puede ser penca, pero deja decírtelo. Mira, hace, bueno, una hora alguien me llamó con una muy buena noticia. Una muy buena noticia. Y pasaron 10 minutos antes de empezar tú y yo, teniendo esta buena noticia que me subió mucho el ánimo, la voz dijo como, eres una mierda. Y yo como, la escuché y le dije como, oye, weón, y fue como, concha de madre, me acabo de dar cuenta que porque lo peligroso de obtener o cumplir tus sueños es que si cumplís tus sueños y después sentís tristeza, te das cuenta, ah, ya no, eso no era lo que yo andaba buscando. Si Claro, cumplí ¿no? mis... ¿Cachai? Entonces dije, ¿cómo es posible que realmente una noticia me sacó de una muy buena noticia y pasó un rato y me estaba tirando, y esa voz me está tirando mierda? Y dije, ay, hay un peligro al cumplir los sueños, como que al parecer es rico tener una meta también siempre que para que siempre sea como el impulso, y a lo que llega con esto era como, esa voz va a estar siempre ahí, sin importar como si la chica te dice que sí a la cita, te puede decir, sí, pero está ahí por tu plata, weón. O si te dice que no, es como, "Oh, ¿quién te va a pescar a vos, po, weón? ¿Cachai? Como, y entonces lo que te quería decir era como, al parecer tenemos que adaptarnos a como en vez de luchar contra ella, es saber vivir, saber reconocerla cuando está hablando y yo mismo hago ese mismo acto, decir como, chucha, hey, Carlos, weón, relájate. ¿Cachai? Como, en vez de decir como, oh, chucha, es verdad, weón, ¿para qué hago? No, no, no dejar que, porque después la voz está como, como no, pues, y no me gustó tanto que dijese que a veces no tenéis control. Yo siempre siento, no, cuando estaba drogado, no, cuando estaba drogado perdí el control, pero cuando estoy Es que, sobrio, soy yo. es que claro, eh,
quién es yo, po, weón. O sea, soy los dos, pero el que soy es el que quiere vivir, no el que quiere morir. Claro. ¿Me entendí? Es como esa frase, ego sum qui sum, ¿Ya? yo soy el que es. Una wea así. Como de esta idea de que entre todas las cosas que están pasando en la mente, en este cuerpo físico se manifiestan determinadas cosas y yo experimento determinadas cosas y eso todo se revuelve en algún lado, ahí, por allá, y al final uno no es un pensamiento, o yo no soy un pensamiento, yo no soy una idea. Quizás soy la mezcla de todo esto, quizás no soy ninguna. Entonces está como esta weá del eh, yo soy el que es. No sé si me explico, creo que ya me fui en una muy abstracta. No, yo creo que se genera una confusión. Algo nos pasó que le estamos dando mucha importancia a lo tangible, que es el cuerpo físico, los ojos, los músculos y absolutamente todos los sentidos. Porque el olfato es por los pelos, que hay en la nariz, la vista, hay microorganismos. Todo tiene una lógica y todo se puede explicar excepto la conciencia. Eh, Excepto lo que nos hace. Entonces, nos perdemos en esto. No estamos creo que es interesante cuestionar estas cosas. Y me hiciste pensar y dije, hay algo bueno de sacar de tener una voz que te grita. ¿Cachai esta weá? Esto puede ser un acto psicomágico que te puede hacer a ti mismo para que te guste tu voz negativa. Y es, si te aprendes, si te llevas bien con tu voz negativa, no va a haber nada que te pueda decir alguien que te haga daño. Porque alguien te dice como, oye, loco, weón, tu barba te queda muy fea, es fea. Y tú como, ajaja, mi voz me dice que te deberías matar, así o sea, como no hay nada que tú me puedas decir que sea más doloroso de lo que yo me digo, ¿cachai? Sí, Y totalmente, totalmente. entonces como alguien te critica un proyecto tuyo y es como, si supiera igual, ¿cachai? Entonces si aceptáis que eres tu peor enemigo, es la mejor benzina que necesitáis o sea, para que no se apague, tu llama, ¿cachai? Mm, Entonces, mucha encina te ahoga, pero la buena utilización de encina va a seguir que la llama siga encendida, ¿cachai? O mm, sea, creo que están los que se caen, los que se levantan y los que se caen y se quedan en el piso. mm. Como, ya me está quedando, después de hablar de tantas personas, me está quedando claro, ya estoy realmente entendiendo que todos somos la misma persona. O sea, y que todos vamos a vivir la vida, y si es que no importa, y ahí volvemos a lo básico, si vemos la original o no, Quizás uno puede elegir, como, ya, este weón que acaba de hablar, por, más que por qué está hablando y por qué me dice esto y las sensaciones y emociones asociadas a todo eso que ocurre en uno, es como, bueno, ¿de verdad quiero esto? O sea, es algo lo bueno. dejo en... porque entró, ¿cachai? Entró y está ahí. Dejo que se quede. Yo, por ejemplo, diría, ya, yo no quiero. Pero ¿qué pasa si vuelve? Y esto es lo que a mí me pasa, que vuelve con más fuerza, ¿cachai? Vuelve después cuando, no sé, me dejé de tocar de un escenario, no sé qué, todo bacán y de repente aparece de nuevo hiper cabrón. Tocáis Igual como el debería ser pico. capaz de ganar. Igual debería ser capaz de ganar. Aún más fuerte, ¿cachai? Sí, pues, weón. Y por eso digo que quizás no está tanto en el cuestionamiento de si es mi voz o no es mi voz el problema, y estoy hablando de mi rollo, Sí, sino que es más qué tanta importancia le doy a esta voz, ¿cachai? completo. Que me dice, weón, Valisca Yampa. O sea, Hay que ya, reírse de eso. dale, sí, entiendo, valgo callampa, bacán, jajaja. Ja, ja. Me hizo mucho sentido lo que me contaba y esto como de este acto psicomágico, ¿no? Como de que uno es su peor enemigo, entonces, o sea, yo soy mi peor enemigo. Aprovechémonos de eso, ¿cachai? A nuestro favor. Como si tú me das la opción entre, ya Carlos, sacáis esa voz y trico solo pensamiento y nunca tenéis cuestionamiento. O sea, como, sí, te haces que sí. Como, sí, y la pega me van a decir que sí.
y no voy a llegar tarde. Y no van a salir espinillas cuando coma esta mantequilla. Como, te digo porque dejé de comprar chocolate y mantequilla porque y esto pasa con mi cuenta, lo aprendí después de escuchar a Duncan Trussell, es como un comediante y un filósofo, y comentaba que a veces lo que llamamos un mal viaje, un bad trip, no es porque nos están mostrando cosas malas, sino que porque nos están mostrando las cosas que no queríamos ver de Mm. nosotros. Y eso es lo doloroso. Y justamente me pasó eso en los hongos, que era, lo estaba pasando mal en un contexto y decía, quiero llegar a esa plaza. Y esta voz me dijo algo que nunca se me olvidó. Me dijo, ya, tú quieres llegar a la plaza, ¿verdad? Sí. Cuando llegas a la plaza, ¿tú crees que tus problemas se van a haber resuelto? Ah, estás en la plaza. No, vas a estar en la plaza nomás, con los mismos problemas. Y esa frase fue infinita, que no importaba lo que hiciera, la angustia, ¿cachai? O sea, pero escuchándote ahora y últimamente lo que me ha estado pasando y cómo voy creciendo, vuelvo al comienzo, que es eso de hay que aprender a abrazarla bien fuerte y tenerla bien cerca y que sea, de nuevo, lo que te impulse a ser mejor. Y por eso dejé el chocolate, por eso dejé, no como mantequilla. ¿Tú crees que no me gustaría comerme el pan con mantequilla? Obviamente, es exquisita, pero siempre el día siguiente, si me sale una espinilla, siempre digo como, prefiero no haber comido mantequilla y ahí me di cuenta, ya, bueno, como la estaba usando a mi favor esta voz, ¿cachai? Como Mm. no es dejar que me tire para abajo, hermano. Y según yo, ahí están las personas que destacan o no, ¿cachai? Los que se dejan caer o no. Entonces, digo, ya, y tú me dan más ganas aún de que tú salgáis si es que tu voz te grite, es como, ya, pues cuidado, es como que tenés que hacer barra y te ponen más peso, no te ponen como cemento en tus zapatillas para que perdáis y ganéis la competencia. Y si te costó más que los demás y lo ganaste igual, pues bueno, ¿no? Vaya a decir como, ay, no perdí porque me pusieron peso, como no, culiao, les voy a mostrar cuánto mejor soy que los demás. No sé si los demás en este caso, pero es como O que yo, que tus, ¿cachai? claro. Como que bueno que tengáis una voz que te grite, porque significa que yo te puedo gritar cosas malas y tú ya estás acostumbrado al grito. Entonces, de alguna forma estáis más preparado para la crítica. Y es cosa de escucharte, tú ya sabes, es como que tenemos los remedios al frente de nosotros, los remedios en el sentido, tú mismo acá dices, como somos nuestro peor enemigo, ya, que no se te olvide eso, pues, bueno, ¿cachai? Porque de repente colgamos la llamada, apagáis la pantalla y te caen esos 10 segundos de silencio y esa botella como, eres un imbécil. ¿Por qué compartiste todas esas Eres un imbécil. ¿Cachai? Y estás triste con una nube y tuviste antes de cortar, dijiste como, hey Carlos, el mensaje para ustedes es como, bueno, no se olviden como que vale mierda esa weá. Ay, ay. Sí, es como esta voz me hacía malas jugadas, weón. Me acuerdo que la mayor, mi punto de intensidad mental más brígido en la vida calzó justamente con la mayor cantidad de tocatas que teníamos con los gatos, weón. ¿Cachai? Con mi banda Gatos Secas. Escúchenos, estamos en Spotify lanzando un nuevo disco. Nuevo disco, sí, sí. Y claro, pues bueno, teníamos, no sé, una semana una tocata, la siguiente otra, una en subterráneo, otra en mi bar, otra, no sé, en la Casa del Sol, después. Y yo creo que l- fue una prueba brígida, ¿cachai? Porque yo estaba ahí arriba y yo sentía que yo no tenía control de nada, de nada, de nada. Y es algo de lo que me di cuenta, ¿cachai? No es algo, porque vivía en esta sensación de, ah, ya me voy a hacer un café, ah, ya me voy a hacer un té. Como de decisiones, cosas que uno puede llegar a hacer o caminos que uno toma. Y en ese momento en realidad me sentía arriba del escenario y lo único que escuchaba era, weón, ojalá se acabe rápido esta weá. Qué paja, weón. Porque no quiero que nadie me mire, no quiero que nadie me toque. Todas las voces externas son alienígenas para mí, ¿cachai? Son weas que no quiero en mi mente, salgan de mi cabeza. Y
Pero ahí tocando, pues, weón, poniéndole. Y miraba mis dedos, weón, y decía, estos no son mis dedos, weón. Estos no Chucha. son mis dedos. Estas no son mis manos, weón. Este no es mi cuerpo. Como muy disociado, ¿cachai? Y ¿a qué iba con todo esto, weón? Ah, sí, pues. Que al final dije, en cierto punto, como que dije, weón, ¿sabes qué? Ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Onda, porque también vivía con ese miedo, como que, de que lo mío pasaba súper piola, o sea, no era como que alguien me miraba y decía como, oye, este weón está raro y la weá, o al menos la gente con la que yo convivía en esa época, me veían, no sé, más deprimido, más callado, pero ni cagando. O sea, yo sentía que la gente me miraba y era casi como que me iba a salir un tentáculo del ojo, ¿cachai? Como ese nivel de qué weá le pasa a este weón. Y al final era esta voz diciéndome como, weón, ¿qué te pasa? 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 Todo el rato. Y a la vez diciéndome, no sé, es que ahí surgió esto. Como que tenía esta que me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y esta otra que decía, weón, no sé, estoy cansado, tengo pena, ¿qué te pasa, weón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cállate, weón, cállate, quédate callado. ¿Qué te Deja de pasa, weón? preguntarme. ¿Cachai? Como un diálogo interno Pega, pues, weón. sí, pero muy No, y inconexo además. faltándose respeto, así. Como, Todo el rato, weón, todo el rato. Y era chucha. muy brigio porque me di cuenta de que era mucha rabia acumulada, rabia que yo no manifesté en algún momento y que después volqué hacia mí mismo, ¿cachai? Porque, bueno, y en ese sentido la música para mí es terapéutica porque, o es, es derechamente mi salvación, ¿cachai? Porque yo no soy una persona muy confrontacional, excepto cuando se trata de mí mismo. ¿Cachai? A mí me llevo mucho la contra, a mí me paso a llevar feo, eh, pero no me gusta hacerle eso al resto. Entonces me doy cuenta de que, chucha, como me lo hago a mí, se lo estaré haciendo al resto. Y me preocupo demasiado de eso. Pero cuando estoy componiendo, por ejemplo, o cuando estaba tocando y sentía esta weá, aún así, no sé, weón, en la noche me llegaba a mi casa hecho mierda, cansado, sabiendo que me iba a pasar la noche alucinando, weón, no iba a poder dormir. Igual decía como, weón, ojalá poder escribir música de nuevo, weón. Ojalá, ojalá. Y lo hacía Y ahí. no podía, pues, weón. No podía. No podía escribir música. Lo único que podía hacer era ir a los ensayos, pretender que estaba existiendo junto al resto de la banda, digamos. Y de ahí, y como todo el día, pretender que no estaba como en una pelea tan brígida, tan brígida, tan brígida, que era un miedo como weón, me va a morir, así, me va a morir, me va a morir, me va a morir. Algo va a pasar, algo va a pasar. Y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Chucha. es como, sí, weón, era bien complejo, o sea, son cosas que no sé si supere, ¿cachai? O quizá es Obviamente como vaya lo a del, superar, pues, weón. O sea, pero es como lo del peso que tú decías, ¿cachai? Como que me di cuenta de que, pero ¿quién ha logrado eh, algo diciendo, no sé? mm, Parte, creo que una de las primeras cosas que tenéis que decir es contradictorio, porque hablamos sobre los sonidos y qué sé yo, pero es decir, así de hecho, cada cosa que yo diga y tú digas, según yo, puedo en otro podcast decir completamente lo contrario. Eso también habla sobre el balance de que no me caso con ninguna idea, pero decir si suele puedo, pasar. decir si puedo. No me engañes con no sé, pues, weón. Yo no apuesto por ti. Si tú decís como, weón, ¿y tú crees que toquen a tocarte el próximo año? Puta, no sé, weón. Pues no creo que lo logréis, pues, ¿cachai? Weón, ganarse los fondos, sí, weón, lo quiero ganar, como creerse el cuento, sí, porque yo pienso, si la vida es un sueño y no siempre puedes controlar los sueños,
no, no, estar en un sueño diciendo, no, no creo que vuele. Intentáis volar y si no podéis, no podéis, pero a veces voláis, ¿cachai? Entonces creo que la vida tiene que ser un poco así, un poco la actitud yes man, como, creo que es muy real, es muy real, entonces yo cambiaría de eso, como dejarte un no sé y decir, sí lo voy a superar, sí voy a aprender a llevarme bien con ella. Y lo mismo conmigo, como estoy cada vez mejor con mi voz y aprendí, no sé, y también me interesa mucho el concepto que tomé remedio, como, ¿toda la vida has tomado remedio o después de tu colapso? Después de la psicosis o sea, durante la psicosis tuve que empezar a tomar remedios para poder dormir, clonazepam, y después antipsicóticos, remedios para controlar algunos síntomas como tipo este enredo de pensamiento que yo no acostumbraba a tener, ¿cachai? Más que... Porque lo loco es que, chucha, lo loco es que yo llegué al psiquiatra porque yo tomé la decisión, dije, esto, algo me está pasando que ya no es el problema de afrontarme a mí mismo, ¿cachai? Y de tener que existir y todas esas weas existenciales que uno tiene, sino que esta wea está más frígida, ¿cachai? Y, no, y ahí es donde me cuesta, me pierdo en explicarlo, porque, o sea, a mí no, nunca me ha faltado nada, ¿cachai? Yo lo único que perdí fue el control de mi mente. Y no sé si alguna vez lo tuve. Entonces eso me angustiaba más porque decía, quizás nunca lo tuve y ahora me estoy dando cuenta. O quizás siempre estuve perdido. O quizás estoy en el camino correcto. Y cuando me fui en esa, quizás, no, quizás todo esto tiene sentido, todo esto tiene... Llegué al psiquiatra, me hizo un par de preguntas, yo le respondí, y él me decía, ah, ya, mira, esto que me cuentas tú, ¿no será que es como A, B, C? Y yo en mi cabeza lo único que decía era, weón, es exactamente lo que me está diciendo este weón. Es exactamente lo que me está diciendo. O sea, yo le planteé una verborrea mental. El weón algo rescató de la verborrea y me lo dice en términos más simples, como respuesta. O como una pregunta que tenía la respuesta. ¿Cachai? No sé si me Te estoy metí una explicando. categoría. Esa es la wea. Me metió una categoría. Entonces al final, sí, po, se puede hablar como de que estos, los fármacos, weón, en realidad que me ayudaron. ¿Cachai? Pero me ayudaron a qué? A volver a funcionar, entre comillas, o ser un ser coherente con un contexto que de por sí también está súper psicotizado, po, weón. ¿Cachai? Pero quizás es que estás viviendo enjaulado y eres un mono libre y lo que estás haciendo ahora es tomar remedios para estar tranquilo, para portarte bien en tu jaula. Quizás lo que quería decir es dejar, ser un mono libre, ¿cachai? No un mono relajado en la jaula. Sí, es que el problema es que si no me tomo un remedio en específico el clonazepam, si no me lo tomo, no duermo y alucino. Y me desdoblo y tengo parálisis del sueño y tengo estos sueños ultra dolorosos. Entonces, en realidad como que hay ¿El algo, CBD? ¿Has probado CBD? solo fumando pito, weón. Pero, No sé si como extracto de sí, CBD, pero creo que ¿has no. escuchado de eso? No. Es que también es que yo pienso, me gusta que dijese que los remedios te ayudan y todo, pero no sé por qué algo me dice que ya yo le tendría más confianza o sea, he probado como medicina alternativa o medicina más natural, no tan química. Y no sé, y he escuchado, no he probado, pero al parecer como CBD tiene harta, ayuda harto a, también a dormir, ¿cachai? Como a relajar la ansiedad. Podría, no sé, meterte a investigar a ver si funciona. Yo, hermano, ahora están en Instagram publicando una cuestión y me salió publicidad para kit para hacer tu propio hongo alucinógeno. Cáchate, weón. En la publicidad hago pop, color rojito por acá. Y fácil, kit mediano, cosecha de 30 a 45 días, como pum, pum. Y dije, ¿what? Como, ¿cómo estás promoviendo? Puta, y ahí, ahora me voy, para quizá ir cambiando un poco el tema, pero es similar y es la volada, esta volada. Mira, ¿qué pasa?
Cuando tú ves un video en YouTube, ¿eres tú el que está viendo el video o el video te ve a ti? Weón, eso estaba hablando con un amigo hoy día, pero en otros términos, que era como una weá que vimos en... Él vio en un meme y me lo contó, y yo quedé para adentro, que era que si nosotros usamos los sintetizadores para hacer música o los sintetizadores nos usan a nosotros para hacer su propia música. Pero a lo que vas tú, que creo que lo mío es como en otra bola igual. Sí, lo tuyo es musical, lo mío por algoritmos de YouTube. Y Sí, pues creo que es weón. como tú y yo estamos hablando como, oye, ¿supiste que en Polonia pasó esto? Como si vi el mismo video de YouTube que nos recomendó. Ah, sí, ah, ya. Oye, ¿cachate? Weón, ¿viste las nuevas tillas? Nike está en la raja como, sí, 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 vi la misma publicidad en la micro que tú y me llamó la atención. Como al final, y cuando tú haces clic en un video, porque tú quisiste ver el solo de Toto o de Primus, qué sé yo, perdón, Fuck pero Primus. te gusta Primus, ¿por qué? Porque por MTV. Y te gusta MTV porque está en el canal 25. Y es por, o sea, Primus te llegó, no es que tú y creemos, no, sí, no, no, me pasó hermano que yo llegué, vi la carátula y me empezó a gustar y me gustó, sí. Y ahí volvemos, que es, de todas las decisiones que yo he tomado, ¿he sido libre o me han hecho pensar que soy libre? Y cada vez estoy pensando que tenemos la ilusión de libertad y por eso creo que cuando tú estás viendo un video de YouTube, cuando uno ve el video de YouTube, es en verdad YouTube que te ve a ti en el sentido que sabe por cuánto rato estáis viendo el video, qué parte te gustó y está sacando información de ti. Entonces es el video que te está viendo a ti. O sea, por, ¿por qué se da esto, cachai? Y es muy obvio. Yo solía ser muy. Oye, qué loco. Justo estaba pensando en papas fritas y me apareció una publicidad del McDonald's que las papas fritas están con descuento y no sé qué. Y le contaba a un amigo, oye, weón, cacha que la otra vez estaba hablando con mi mamá de que quiero unas zapatillas. Y ella me dijo, ah, no, pero es que esas zapatillas son súper feas, mejor estas zapatillas. Y le dije, ah, a ver, esas zapatillas. Y antes de abrir la web me aparece la publicidad con las zapatillas. Sí, Entonces pues. yo le contaba esto a mi amigo. Mi amigo me dice, weón, Domi, me estáis weando. O sea, en internet saben perfectamente quién eres tú. Sí, po. Quizás saben mejor que tú quién eres tú. Y le decía, Mira, no, weón, nunca no, tanto, no, nunca tanto. no. Digo, eso me gusta cuando gente está discutiendo y decimos, mira, hermano, lo que a vos te falta hacer, cosas como ese, deja pararte ahí. Yo no me conozco. Yo no sé quién soy y yo me he preocupado de mostrarte nada más que mi máscara. Tú has visto mi máscara y me estás diciendo como, hermano, como, ni yo me conozco. No, estás loco, Me weón, no. acordé, weón, me acordé de un carrete de. Bueno, da lo mismo la persona, pero que yo creo que tú estabas ahí, weón, y que, en fin, lo que pasó fue que llegó un compadre y me empezó a hablar de que él era psicólogo weón, me empezó a psicoanalizar. Me empezó a psicoanalizar y yo me di cuenta como, "Oh, este weón, algo raro, weón, tiene este loco". Y claro, y como que me empieza a decir, no, no, lo que a ti te pasa es esto, lo que tú necesitas es esta weá, y yo estaba así como medio curado, medio volado, weón, ahí como, no, o no sé, weón, en qué, ¿cachai? Y como súper incómodo, y este weón me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y era como que yo me vi a mí mismo en ese lugar y decía como, weón, ¿qué pasa si salgo de esta weá y me atropellan? Y onda, los últimos 10 minutos de mi vida estuve pasándolo pésimo con este culiado que lo único que Exacto. hace es juzgarme. Por qué no me doy vuelta y me voy? Pero no Exacto. podía, pero no podía, ¿cachai? El weón Así, hermanos. me tenía así, me tenía ahí Hooked. del cuello. Sí, po, weón. El titiritero, ¿cachai? Me tenía de alguna forma como. Yo no sabía qué decirle para que el weón me dejara en paz. Y no podía manifestarle que la weá que me estaba diciendo me molestaba, Oh, ¿cachai? qué paja. No, yo lo he dicho. Yo me peleaba con personas. Como minutos de decir, como incómodo. Porque dije, hermano, ¿qué estás haciendo así? Le decía, como, Mm. hermano, le dije, hermano, me acabo de fumar un pito y me ha hablado 3 minutos negativos de alguien que no conozco. Perdón, pero no me importa, ¿cachai? Y algunos como, bueno, no puede ser así. Yo como, sí, sí puedo ser así. Mm. Como yo decía, como, oh hermano, pero estamos bien. Y digo, sí, estamos bien, weón, pero. No. Sí, Pero también hay sí. que tener cuidado con no ser.
que tú no seas el buen chato y que el weón con que tú hablís se muera atropellado y que tú le diste 10 minutos. Sí, pues, Sí, weón, esa como, es o la sea, weá. hay que preocuparse, porque justo eso le pasó como a este tipo que me enseñó lo de, a este Duncan Trussell, decía que estuvo hablando justamente un tipo sobre sintetizadores, como una noche y tú, dijo, estuve 40 minutos hablando de los sintetizadores y no me di cuenta que el weón estaba como aburrido, de lo puro güey, y me enteré que 2 semanas después murió. Fue como, loco, si hubiese sabido que iba a morir en 2 semanas más, no le hubiese hablado de sintetizadores, hubiésemos hablado de millones de cosas buenas. Y creo que si tú y yo nos morimos mañana, esta es la conversación que había que tener, ¿cachai? Y como tomé esa actitud y empecé a intentar dejar de buscar como conversaciones tan banales, ¿cachai? Pero también puede ser que ya todo tiene que ser tan profundo, ¿cachai? No, no todo el rato, pero me va a pasar como si tú y yo vamos a estar a solas, si tú vas a venir a mi dep y nos vamos a juntar, si voy para allá, en volada jugamos te apaño jugar una partida de Super Smash, te apaño, juguemos un rato, ¿cachai? Pero después salgamos afuera y puta, hablemos, pues, o no, weón. Como un rato, apaño un rato y hablemos de fútbol, ¿cachai? Apaño un rato, ¿cachai? Mm, Pero, puta, me gusta la profundidad, me gusta mm. justamente como sentir que no fue hablar por hablar, sino que realmente compartir. Y es todo por mí, es todo una autoayuda, es todo para. Siento que yo necesito eso, ¿cachai? Mm, mm. Me he dado cuenta que muchas veces cuando yo hago música, weón, siento una inexplicable, eh, un, ex- un inexplicable impulso de hacer algo que desagrade, weón, que desagrade, que desagrade, que ojalá el que está escuchando diga, hola, weá fea, Eso fue hola, intención con lo de YouTube, ¿no? con lo de YouTube, Sí, de tu disco en YouTube. lo escuchaste. Sí, weón, loco. Si vos mira, lograste eso, ¿cachai? Yo me costó escucharlo, pero espérate, me acuerdo, me pasó una wea, loco. No quiero ser pesado, pero salía como un Dale, comentario, weón. había YouTube, comentario en YouTube que era como, muy bueno, y la wea, y dije, mentirosos culiados, así. Esa fue mi primera reacción. Son todos los chotas culiados, así que pero yo te lo iba a decir a tu cara como, bien rara tu wea, weón, ¿cachai? Y yo como, me encantó, Domingo. Yo como, ¿qué weá, weón? Bullshit. Dime la verdad, Bullshit. weón. Dime la verdad, ¿cachai? Si te voy a mandar algo, puta, dame un feedback, po, weón. Me pasa mucho cuando muestro mi trabajo, la gente me dice como, ah, ya, es como, está bueno, está bueno. Y yo me doy cuenta, ¿cachai? Como de que no les gusta. Pero incómodo decirlo. Tú te puedes poner en su lugar, ¿o no? Sí, po, y esa es la weá, que eso a mí me genera, no me genera una incomodidad necesariamente, ¿cachai? Para mí Pero es rico. le has dicho eso a las personas, como si sentí que alguien te está como, se está incomodando y te está dando la respuesta, tú puedes decir como, a mí me acomoda mucho que si me dices realmente lo que parece, es como con completa honestidad, me gusta la crítica. Yo busqué hacer la extraña, me encantaría saber qué es realmente lo que Me sentí. hiciste acordar de un conocido que una vez, bueno, yo tocaba en una agrupación junto a un amigo, yo tocaba la guitarra y bueno, era como su banda y todo, yo lo acompañaba en eso y salió esta fecha y me dijeron como, oye, ¿podéis cantar un par de temas? Y dije, la raja, pues, weón, voy a cantar las weas más feas que tenga, así, más feas. Después de la tocata, se me acerca un weón y me dice, weón, qué wea lo incómoda de tu música. Oh, Y fue el mejor piropo, weón. Fue el mejor piropo. O sea, fue lo que yo quería escuchar, ¿cachai? Como, oye, weón, como que entendí, ¿cachai? Entendí y me gustó, pero qué chucha, así, ¿por qué? ¿Para qué, weón? Podía hacer como, hacer sentir bien a la gente, ¿para qué querí como que la gente se sienta mal, weón, o incomodarla? ¿qué dijiste? No, eso me lo cuestioné yo después. El gallo solo me dijo eso, solo me dijo, que igual lo incómoda de tu música. Y después toda esta weá las he pensado yo, ¿cachai? Como, ¿por qué? Y la weá. Yo creo que hay una parte como de que en verdad necesito encontrar
un lenguaje propio, ¿cachai? ¿Qué onda esa canción? Verde Frío nació justamente cuando empecé con la psicosis, como ya como establecía como categoría, digamos, en mi vida, como, bueno, tomaste esta weá, eso te produjo esto en el cerebro y a eso le llamamos psicosis, ¿cachai? Por las reacciones mentales que tiene y todo. En verdad, en ese tiempo yo estaba saliendo con una mujer y me pasaba mucho, bueno, el nombre del tema es Verde porque su color favorito era el verde, ¿Ya? pero frío porque me empezó a pasar cada vez más seguido que sentía que yo no estaba presente con ella. Cuando estaba junto a ella, sentía que yo me empezaba a ir como de alguna forma, como a enfriarme, como a congelarme en el tiempo. Y mi cuerpo estaba ahí y yo la miraba y ella me miraba a mí y ella no se daba cuenta de las cosas que me estaban ocurriendo por dentro, porque bueno, eso nadie lo puede saber nunca,
pero estaba esta sensación mía como de que yo sentía una atracción hacia ella y sentía mucho amor, pero a la vez sentía un odio profundo hacia mí mismo. Entonces en ese odio empecé a... Es como Anakin cuando elige el odio sobre el amor y se convierte en un Sith. No sé si viste ¿Ya? Star Wars. Sí, 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 sí. Y Como... mató a los niños cuando como se murió Padme o algo así. Sí, pues bueno. Em, claro, como que en un momento decidí alejarme de ella para no hacerle daño, porque me estaba haciendo tanto daño yo a mí mismo. Sí, capaz de amar a alguien. O sea, muy lejos de poder entregar un afecto real, ¿cachai? Por eso era frío. Por eso Sí, era como una especie de maquinación que yo estaba haciendo para no hacerla sentir mal. Caí en una especie de disputa ahí un poco violenta con ella también. No pasó nada violento, pero yo sentía que yo la estaba violentando al estar tan mal yo y no manifestárselo, no poder explicarle lo que me pasaba. En general trato de más que entregar un mensaje muy claro, hago como estas recolecciones de imágenes nomás. Como dibujar un paisaje, pero que pueda ser interpretado de muchas formas, sí, no como un mensaje muy claro, exacto. me cuesta mucho a veces decir cosas concretas en general. ¿Cachai? Entonces eso también se manifiesta, creo, en lo que escribo cuando hago canciones. eh, como que son imágenes más que un mensaje directo y claro, ¿cachai? Es como te muestro esto, te muestro esto y te muestro esto y tú ve qué pasa entre todo eso. Sinestesia, ¿no? Esa era Sinestesia. eso, eso, eso es muy bonito porque son ondas que pasan por el parlante que te hacen ver imágenes y palabras que te hacen. O sea, Es como si uno fuera el títere y el titiritero a la vez. Y, y, y esto, ese rol se va intercambiando, como que de repente a mí me pasa que siento que tengo el control absoluto de las cosas que me están pasando, de que yo tomo decisiones y en otro momento me doy cuenta de que, uy, tomé una mala decisión, entonces ahora yo soy víctima de esa mala decisión que tomé y tengo que afrontar ciertas bueno, consecuencias. esa es la mala decisión, eso es, depende cómo se ve, como si eventualmente te termina pasando algo bueno, fue gracias a esa mala decisión. Totalmente, pero es como esta sensación primaria que surge, ¿no? Como cuando tú me decías que mataste a la araña y te diste cuenta de que, chucha, weón, no debería haber matado a la araña, pero si no hubierais matado a la araña, quizás, no sé, no hubieras dado un paso hacia... Bueno, dale, dale. No, estuve completamente porque tenía otras dos opciones que eran bien fáciles. Una era dejarla, ¿ya? Y la otra era ponerla en un papel, una hoja y sacarla afuera, ¿cachai? Pero no, no hice eso. Y es lo peor que me he sentido. Dije, dije, y devolviéndome, dije, esto me va a traer mal karma. Onda, ¿qué me va a pasar por esta weá? Onda, ¿por qué hice eso, cachai? ¿Por qué hice eso? Y dije, bueno, como nunca antes me había preocupado o había sentido eso con una criatura, un ser tan pequeño. Y hoy día llegué a esa conclusión. Me gusta decir la palabra realización. Llegué a esa realización, pero Mm. no funciona en español esa palabra. Realization. Realization, sí. Pero me encanta hacerla cuando yo tenía una pareja y hablaba en ese idioma, decía, bueno, acaba de llegar a una realización. Y sabíamos lo que estábamos diciendo, ¿cachai? Ahora te lo digo contigo, si alguna vez converso contigo digo realización, quiere decir que llegué a la realization. Es una palabra muy bonita, es más bonita que conclusión, Mm, ¿cachai? mm, Me mm. encanta llegar a esas realizaciones. Que ahora se me olvidó, que ya se fue. Si no lo noto, se me va. Oye, ya que estábamos tocando música, bueno, y somos amantes de la música, tenía como, puta, estaba pensando, ¿cuál va a ser el sistema de escucha en el futuro? Porque verá, vinilo, cassette,
CD player, MP3, ahora stream. ¿Tiene una teoría? Sí, a ver si podemos teorizar sobre el siguiente. Yo creo que va a ser A ver. algo. Primero, la música va a ser interna, en el sentido no hacer por los oídos. Mm, No mm. va a ser directo al cerebro. Va a ser una onda, pero no una onda electromagnética. No sé si, no creo que la utilización del oído sea para eso, creo yo. Puedo estar equivocado. Y va a ser va a ser como interno, no sé. Va a estar incorporado y va a ser red. Vamos a poder escuchar música, digo, como se va a acabar el concepto de llamar a la policía porque están los vecinos escuchando música fuerte, no va a existir. No va a existir como todos vamos a poder estar en un lugar sintiendo la música como, y no tiene que haber una... Y ni siquiera vamos a tener que estar juntos físicamente tampoco. Mm, mm. Eso Sí, sí, po. va a ser vida Es, mucho más... Y me voy me iré por todo el camino que iba a ser como... eh, la humanidad va a estar dividida en dos, en los que eligen incorporarse con la tecnología, con la máquina, sí, y sí, los que sí. deciden no. ¿Cachai? La cagó. Sí, no, sí, se viene un futuro... Nada, pico, volvamos a la música, pues, weón. ¿Cómo va a ser el paso siguiente de la música, crees tú? El paso siguiente de la música. O sea, o la siguiente forma de escuchar música. Es que yo pienso que quizás depende de quién la cree, ¿cachai? Como a veces me hago esta pregunta, o más que una pregunta, el otro día estoy también por mi cuenta estudiando un lenguaje de programación que sirve para hacer instrumentos virtuales, efectos de audio, efectos MIDI, cosas, que se llama Max. Y Max funciona específicamente en un programa que se llama Ableton Live y se llama Max for Live porque es este lenguaje de programación dedicado específicamente A la a música. a este programa que es de producción musical. Entonces, Es haciendo un básicamente un curso, sintetizador, ¿no? es para podéis crear síntesis. O sea, hermano, con Max podéis hacer que un robot se mueva. Podéis lanzar un cohete con Max. ¿Cachai? Es como. Es Es un Dios. lenguaje de programación. Es Dios. Es ¡Oh, un lenguaje. Max! Es, un ¡Max! ¡Max! es como el Big Brother. Este capítulo fue producido gracias a Oh, Max. Oh, Max. Sorry, ya, sorry, Dani. No, weón. En Déjame que verdad. golpee la puerta ahora sí, SWAT, un equipo como, ¡pah! Como descubridores, ¡Oh! y son los descubridores de la verdad, así van como, y me llenas. Igual Y sería te, acá en pre- esa. y te preguntan, ¿dónde está Max? Y tú, el domingo sabe. ¿Quién es el domingo? Pregúntale a Max. Se crea una paradoja. Hermano, me traías a la memoria caleta de experiencias raras, weón, que he tenido. Una vez me subí a una micro y me puse a escuchar a Edgar Varese, que es un compositor francés de música electroacústica, una volada así como muy ruidosa, weón, y no estaba en el mejor de mis días, digamos. No lo estaba pasando muy bien en ese tiempo en particular. Y no sé por qué tomé esa decisión de escuchar esa música de mierda. Me hizo sentir peor. La verdad es que de repente me empecé a sentir un poco paranoico, weón. Empecé a sentir que la gente de la micro me decían como no, ¿qué hace ese weón sentado ahí, la weá? Y empecé a pensar como chucha, en volada, esto es una broma y lo están grabando. Oh. Y dije, y estaba subiendo por Irarrázaval, llegando a Plaza Ñuñoa, y se sube un compadre a tocar música. Y me saco los audífonos. Weón, y el weón era como un guaso, hermano. Tocó como unas cuecas así. Nadie aplaudió, yo aplaudía solo. Y de repente me doy cuenta que estoy aplaudiendo solo. Y digo, ¿dónde está el guaso? Y, weón, y ¡Oh! me había pasado una weá que me pasó otras veces después. Esto fue como pre-psicosis, ¿cachai? Me pasó esta weá que perdía como intervalos de tiempo, weón, ¿cachai? Como que el tiempo se deformaba de alguna manera. Como que yo estaba acá y yo pensaba que iba a llegar acá, pero la weá hacía así, ¿cachai? Y ¡Ah, después volvía. Y cuando volvía, weón, era otra persona así. Habían pasado otras weas y yo asumí que habían pasado ciertas cosas, pero en realidad habían pasado otras. ¿Cachai?
Que cuático realmente, como realmente no sabes qué es real o no. O sea, esa es la real paranoia. O sea, sí, pues, weón. Yo me acuerdo que esa vez escuchaba también como que se baje de la micro, weón, bájate de la micro, culiao, bájate, baja. Y yo pensaba que era gente y era mi cabeza, pues, weón. Era yo en mi cabeza diciéndome esas weá y como estaba tan agresor, estaba al volumen necesario para que efectivamente me bajara de la micro. Me bajé en Plaza Ñuñoa, weón. Y apenas me bajé dije, ¿qué acabo de hacer? Por, ¿por qué me bajé así? Si esta micro me deja en mi casa, weón, iba en la micro, la pagué aparte, weón. Qué chucha, weón. Pero no sé, uno hace esas cosas raras, pues, weón. Y que, bueno, da lo mismo. Oye, hermano, mira esta. Lo último que dijiste tú, da lo mismo. Weón, da lo mismo, ¿cachai la weá? La cagó la weá. Hermano, te estoy viendo pixeleado ahora. O sea, no, no pixel, como te estoy viendo como. Porque no te estoy viendo a ti, estoy viendo pixeles en mi pantalla nomás. Hermano, esto no existe, no estamos conversando, ¿cachai? ¿Cachai? Que yo estoy en mi pieza. Cierra los ojos, por favor, cierra los ojos. Sí, no, sí es bizarro, Hermano, weón. espérate, mira esta weá. Vos estáis solo ahí. Y yo estoy solo acá, ¿cachai? Y ahí estaba hablando por 2 horas solo. Hola, sorry. Ya, weón. Ah, ya, bueno. La pregunta va a terminar, weón. Dale, a ver. ¿Qué te gustaría lograr? ¿Hay algo que te gustaría lograr antes de que nos volvamos a hacer otro podcast? Que puede ser como en 6 meses más, por ejemplo. Eh, enseñar más, weón. Me gustaría enseñar más. Entonces, la próxima vez que nos juntemos, yo te digo como debería partir ese podcast poniendo la frase que tú acabas de decir. Y la idea es que en 6 meses más te haya tocado enseñarle a personas cosas. ¿Enseñarles qué? O sea, yo soy bien monotemático, weón. En realidad no sé de mucho más que de música, weón. Me gustaría transmitir ese conocimiento que yo tengo, no solamente teórico, sino también más desde una perspectiva de composición, Sí, pues. ¿cachai? Libre, de una búsqueda de un lenguaje propio, de incentivar a que otras personas a través de la música puedan dar con respuestas en sí mismas y poder efectivamente manifestar sonidos que les agraden o les desagraden a la gente, ¿cachai? Que puedan lograr algo en otra persona a través de simples sonidos, ¿cachai? Si al final esa weá es muy brígida, porque son ondas que se suman con otras ondas, que se suman con otras ondas y que llegan y que nosotros las interpretamos, weón, y o sea, no sé, weón, hay un ballet, weón, de Igor Stravinsky que lo escucho siempre, siempre que escucho el final lloro, weón, siempre, cada vez. Y es. Y son una suma de frecuencias nomás, de distintos materiales que resuenan o que producen, generan sonido al final y todo eso se mezcla y lo que uno escucha no es el violín solo, el corno solo, el clarinete solo, tú escuchas una masa de sonido y de interacciones entre... me da mucha esperanza esa weá porque al final siento que como en una orquesta sinfónica, eh, cuando hay una pieza que ya está diseñada, digamos, y que produce algo en otra persona, me hace pensar un poco en la existencia misma, como si la existencia misma quizás es un diseño hermoso, ¿cachai? Para que nosotros como instrumentos dentro de esta pieza podamos interactuar, weón, quizás no necesariamente siguiendo una partitura, ¿cachai? Hay mucha gente que sí sigue una partitura, pero también dar espacio a la improvisación, ¿cachai? A, a empastar más con un instrumento, digamos, que está más cercano a lo que... No sé, pues las posibilidades son infinitas, ¿cachai?
Yo estoy hablando de lo musical, ya no estoy hablando de la existencia, pero la existencia también, pues, weón. Entonces, estoy hablando de las dos cosas, ¿cachai? Y eso me gustaría tratar de transmitir como tengo muchas ganas de hacer clases, weón, de repente, pucha, cuando se pueda, weón, no sé, pues, weón, no sé, generar instancias para entregar conocimiento, ¿cachai? Porque para mí lo que significaría entregar ese conocimiento sería recibir el conocimiento de otras personas, del proceso que esas personas hacen para entender estas cosas que yo les quiero plantear. Eso necesariamente me devuelve algo.